Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El BBVA pide al Banco Central Europeo su aprobación para lanzar la OPA sobre el Banco Sabadell, con la que pretende fusionarse con la entidad catalana. Una petición que llega después de haber hecho lo propio con el supervisor bursátil y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Precisamente BlackRock sigue hoy incrementando su participación en Sabadell y alcanza ya el 6,5%. Y sobre otra OPA se ha pronunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente. Asegura que existen posibilidades y opciones en la OPA que el grupo húngaro Magyar Vagón ha lanzado sobre Talgo por 619 millones. El Gobierno está analizando la operación tanto desde la óptica legal como desde la óptica de las posibles alternativas. Y ahí me tengo que quedar. Hay posibilidades, hay opciones, pero la operación obliga a tener la máxima discreción con este tema. Son declaraciones de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha aprobado el verano joven, una medida que bonificará el transporte público a los jóvenes entre 18 y 30 años. El funcionamiento, por tanto, será igual que el del año pasado, lo que va a facilitar también la aplicación de la medida. Los descuentos para los que tenemos previsto destinar, y este es el presupuesto, unos 130 millones de euros, 55 de ellos irán destinados al autobús, 75 millones irán destinados al ferrocarril. También se ha aprobado el impuesto mínimo del 15% sobre las multinacionales, un gravamen que España estaba pendiente de implementar desde que en octubre de 2021 se convirtiera en el segundo pilar del acuerdo de alcance por la OCDE. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Un acuerdo que ha sido ratificado por más de un centenar de países y cuyo objetivo es luchar contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios de los grandes grupos multinacionales a lugares de menor fiscalidad. Montero espera que España reciba íntegramente el cuarto desembolso de los fondos europeos por valor de 10.021 millones de euros y que está ligado al cumplimiento de más de 60 hitos y objetivos. Y es la noticia del día. El empleo sigue al alza en mayo con unos 220.000 afiliados más en términos medios. La mejor cifra para este mes desde 2018. El avance de la afiliación lleva a un nuevo récord con 21,32 millones de ocupados, con un especial tirón mensual de la hostelería con 78.000 empleos más en un mes, que suele ser habitualmente bueno para el mercado laboral. En cuanto al paro, el número de personas en desempleo baja en 58.650 en mayo, hasta dejar el total en 2,6 millones, la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. La ministra Yolanda Díaz destaca el incremento de la contratación y de la tasa de cobertura. El empleo sube y el paro baja de forma transversal en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas. Un mes más confirmamos la nueva normalidad en lo que respecta a la contratación. El mes pasado, un 43% de los contratos firmados fueron indefinidos, cuando antes de la reforma laboral, los indefinidos que se firmaban cada mes se situaban por debajo del 10%. Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo. Pues se vuelve la lupa y analizaremos, por supuesto, de la mano de Laura Blanco, estos datos de empleo, estos datos de paro que son realmente espectaculares. Tenemos también Transforma España. Hoy, como tocan Mujeres se transforman en España, vamos a hablar de la educación. Y para terminar, ya lo sabes, de 9:30 a 10, el chico del chándal, nos vamos a poner en forma de cara al verano. Pues a las 8 en el balance de Capital Radio. Claves del mercado. El IBEX 35 cierra la jornada en rojo con caídas del 0,97% en los 11.286 puntos, afectada principalmente por los descensos de la banca, al igual que le ha pasado al resto de bolsas europeas. En el lado de las ganancias encontramos a Telefónica, que crece un 2,11%, seguido de Nagas y Redella, mientras que en las caídas CaixaBank se deja más de un 5%, seguido de Bankinter, Unicaja, Sabadell y el BBVA. Al otro lado del Atlántico tenemos tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,25% en los 16.787 puntos. El S&P 500 baja, lo hace un 0,27% en los 5.269 puntos, mientras que el promedio de industriales camina plano en los 38.511 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se cambia a 1,087 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Buenas tardes, amigos, bienvenidos al After Work. Comienza ya en Capital Radio. Vamos a hablar un ratito de economía. Enseguida lo vamos a hacer con Félix López y con Chimo Ortega, pero luego nos vamos a pasar un poco por la actualidad política. Tenemos elecciones al Parlamento Europeo desde el 6 al 9 de junio, que es el próximo fin de semana. Bueno, pues a ver, vais a ir a votar. Los españoles no habían votado tanto en los últimos años como... Bueno, es cierto que en los últimos 40 habían votado poco, ¿no? Pero en los últimos 5, 10, 15... Madre mía, lo que hemos votado. Y nos gusta votar. Bueno, pues hablaremos seguro que de esa campaña europea, de cómo están ahora mismo, bueno, pues esas oportunidades y los nuevos actores que pueden irrumpir en el Parlamento Europeo. Una buena vida la del Parlamento Europeo. Y luego vamos a terminar con un tema que tiene que ver mucho con pues lo que está pasando hoy, con retener el talento, ¿no? Oye, que se nos van, pero es normal, ¿no? Pero podemos retenerlo, que la rotación de nuestra empresa no sea tan alta. Bueno, pues con Beatriz González de Design Bridge, que son expertos en branding y en diseño estratégico, vamos a hablar un poco de qué es lo que pueden hacer las empresas pues para que, no que la gente se les vaya, sino para retener a la gente. Es normal que la gente, pues oye, quiera buscar otras cosas, pero que no se vayan tan rápido, que den tiempo a que den de sí, que den cosas buenas a esas empresas. Bueno, pues lo hablaremos luego en el programa. Nosotros, venga, vamos a arrancar, que hay, pues como siempre, muchas cosas de las que hablar, o por lo menos interpretar, para que mañana pues nuestro bolsillo se resienta menos. Bienvenidos. Félix López, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Un placer escucharte como siempre. ¿Cómo va todo, Félix? Todo va bien. Un poco aquí estoy como Lunin, ¿no? El portero del Madrid, que como agarró una gripe no pudo jugar la final. Yo todavía no estoy a temas tan importantes, pero ya me voy recuperando. Pues procura recuperarte, porque mañana, que lo sepan todos los oyentes, lo voy a decir ahora y lo voy a decir luego cuando nos despidamos. Mañana a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, va a estar Félix López firmando su libro que tiene que ver con la inmersión lingüística en Cataluña, en la caseta número 265. Ahí podéis ir a ver a Félix, que os firme el libro, comprarle un libro o saludarle, porque al final, pues Félix, tienes muchos seguidores en la radio. Y entonces que sepan que vas a estar en la caseta, a ver, lo voy a recordar otra vez, 265 de la Feria del Libro de Madrid. Ojo, es la caseta de Deusto, de la editorial, desde las 7 de la tarde, 7 y cuarto, hasta las 20:45. Yo allí que voy a ir cuando termine el programa de radio. Chimo Ortega, ¿nos acercamos o qué? Hombre, por supuesto. Ahí vamos a estar los dos con Félix. Es lo menos, ¿no? Gracias, compañeros. Hombre, claro que sí. Faltaría más. Y encima con un libro rompedor que ha movilizado a las estructuras de los catalanes, que no sé si para votar o no, pero que los han movilizado.
Ahogados, efectos cognitivos y económicos de la inmersión lingüística en Cataluña. Esto no es un libro político, esto no es un libro identitario, no es un libro siquiera sobre lingüística, es un libro sobre inteligencia, economía, estadística, economía del conocimiento. Porque Félix es economista, no es político. Menos mal, qué desaprovechado estaría Félix si se metiese a político, ¿verdad? Bueno, igual me tengo que poner, ¿no? Ya ahora que estoy ya tranquilo, ¿no? A última etapa de la vida, pues un poco de emoción, ¿no? De emoción. Para que le llamen a uno de todo. Sí, fascista como mínimo, ¿no? Fascista. Madre mía, Félix. Llamar a Félix fascista. Es que de verdad sería para reírse, pero bueno. En cualquier caso, fíjate, esto me da pie a hablar de que cuántas experiencias han tenido pues profesionales que se han curtido en la empresa privada y bueno, y quizás en otras instituciones menos políticas, que son quizás de la administración del Estado, pero que cuando han entrado en el terreno de la política han salido esquilmaos, y han dicho no vuelvo, que les apetecía hacer un servicio a su país y han salido esquilmaos. Vosotros conocéis casos, sigue siendo la política un terreno, pues yo creo que vedado para un tío que tenga escrúpulos, escrúpulos profesionales. ¿No os parece, Félix? Seguro que conoces a más de uno. Sí, pero no tengo ninguna relación cercana, ¿no? De alguien que fuera, digamos, un exitoso empresario y que se hubiera dedicado a temas políticos, ¿no? Así, entre los amigos, no. No debe abundar mucho. Si eso me ocurre a mí, yo creo que a muchos de los oyentes también. No es la política un campo que un empresario o un directivo de empresa pues le resulte atractivo. Pero también, fíjate, voy a decir una cosa. Un ejecutivo bien pagado tiene que tener mucho amor al servicio público para pasarse a la política, ya lo digo yo. Pero fíjate, pero te voy a decir una cosa, también en defensa de que vamos a ver, un empresario de éxito no necesariamente tiene por qué ser un buen gestor de lo público de éxito, ¿vale? Lo público tiene una serie de particularidades que no tiene la empresa privada. La sociedad tiene ineficiencias que no pueden corregirse a golpe de ultraliberalismo, vamos a decirlo así. De ahí que, pues, Milei tendría todas las intenciones que quisiese para corregir la economía, pero no es tan fácil. Y por mucho que seas un empresario de éxito que ha llevado a la cima a una empresa, pues eso no se puede aplicar, no se puede aplicar en el sector público, insisto, y no porque sea un desastre, sino porque, bueno, es de naturaleza, pues es deficitario, porque hay que atender, hay que cubrir a la gente, ¿o no? No sé. Sí, el otro día estaba referenciando un libro para hacer un post ahí en Twitter sobre un libro muy famoso, es La mano visible, de Alfred Chandler. Es uno de los libros más famosos de economía de empresa. La mano visible es la mano del gerente, ¿no? Directivo de empresa, que más o menos pues mueve el tema, ¿no? Claro, en la política también es cierto que nos gusta ver una mano visible de los políticos que hagan cosas, pero tienen más problemas. Así como un ejecutivo, pues dentro de los medios que dispone, pues tiene bastante autoridad en general, ¿no? En la política, pues ya dependes de cosas, pues muy diferentes, ¿no? La oposición, ¿no? La prensa, y el esquema de funcionamiento es muy diferente. Por eso yo creo que los gerentes de empresa, la política no la entienden. Porque tienen que, digamos, trapichear demasiado. También en la empresa hay política, ¿no? Pero no al nivel esa es mi opinión, ¿no? Y es una de las razones por las cuales, pues no hay tantos, ¿no? Mucha gente dice, hombre, si tuviéramos más gente competente, etcétera, y diciendo los temas, funcionarían las cosas mejor. Probablemente si en España o en todo el mundo en realidad, ¿no? Hubiera más vocación del servicio público y durante un tiempo pues dejar una actividad directiva para trabajar un poco en el sector, pues no estaría mal, ¿no? Pero no creo que lo veamos mucho. Por lo que dice un poco Chimo, de que pues, los ingresos caen en picado, normalmente, si la persona es competente. Y en segundo lugar, porque ya te digo, la mentalidad es muy otra. Es decir,
casi además un poco lo contrario. Es decir, si tienes habilidades políticas de estas que se requieren en la política, pues probablemente como gerente lo hagas mal. Porque la mente no te funciona igual. O sea, alguien que tiene mente para sobrevivir en la política no tiene la mente para dirigir una empresa. Por eso tampoco vemos lo contrario. Es decir, políticos que luego hayan dirigido con éxito ninguna empresa, ¿no? Casi vemos lo contrario, fracasos, ¿no? Toda la gente que manda hasta consejos de administración después, pues no aportan nada, ¿no? No he visto yo a ningún político aportar nada a ninguna empresa en España. A nivel gerencial, a nivel de algún contacto, alguna cosilla, pues eso está a la orden del día, ¿no? O sea que yo creo que son dos actividades muy, muy diferentes. Bien. Chimo, ¿alguna reflexión sobre esto? Tú seguro que conoces a gente que se ha aproximado al mundo de la política y ha salido chamuscado. Sí, más de uno. Y que se han aproximado, ya te decía, por eso te decía, no hay nadie que pase de dirigir una empresa con lo que se cobra o con y de ese día a día de que es tu equipo a la función pública, porque te encuentras con algo que no es tu equipo y que además normalmente cobras menos. Os recuerdo los problemas que tuvo el PP hace, pues yo creo que en la época de Aznar, para encontrar secretarios de Estado, es decir, el tercer escalón de un ministerio, porque directores generales, no secretarios de Estado, directores generales, porque claro, era muy difícil llevarse gente competente de las empresas, porque no se le pagaba lo suficiente. Y luego, normalmente, el que viene acostumbrado de gestionar una empresa y le ha ido bien, lo tiene muy difícil en la función pública porque no encuentra ciertas trabas a las que no está acostumbrado. O eso es menos en los casos que yo conozco. No tengo ninguna amistad cercana, pero sí conozco casos y sí lo he hablado con algunos que han hecho ese intento y han salido lo antes posible. Bueno, pues nada, mucha suerte al que lo quiera intentar. Mucha suerte también a los conductores que van a seguir pagando el litro de gasolina super, iba a decir, de la 98 y la 95 a casi 2 euros, 1,7, 1,8, cuando el barril de petróleo está a 77. Exacto. Pero ¿por qué lo pagamos a ese precio si el petróleo no está caro, Félix? Pues esa es una auténtica vergüenza. Es decir, que no sepamos por qué. Es decir, otra cosa es por qué lo paguemos, ¿no? Pero que no lo sepamos. Es decir, que los españoles tendríamos que tener ahí en la Puerta del Sol o en Bilbao o en Valencia, ¿no? Un gran letrero donde estaba Tío Pepe, por ahí, ¿no? Sí. Y ahí el precio del petróleo, ¿por qué está aquí, no? No, tendríamos que tener 2 letreros en realidad. Uno, estuve a punto de proponerlo hace ya 25 años, que era todas estas discusiones que tenemos de cuánto vamos a cobrar de pensión. Y tenemos que ir recalcularlo, etcétera. Pues tener un modelo que era fácil de hacer para que todos los españoles pincháramos allí y vamos a cobrar tanto, ¿no? Pues bueno, alrededor de ese modelillo de la seguridad social, hacer el de oye, ¿cuánto vale un litro de petróleo, no? De gasolina. Una de las cosas que está ayudando un poco a la economía mundial es que el precio del petróleo está barato. Hombre, ya a las empresas les está ayudando mucho, a las petroleras, claro, ¿no? Digo. A España en general, es decir, una caída de importaciones de 10.000 millones de euros, pues supone a España probablemente un incremento del PIB de 15.000, lo que es casi un punto más, un punto casi, ¿no? Sí. Es un tema, para España es muy fundamental, ¿no? Cuando el precio del petróleo está caro, a España le va muy mal, y cuando el precio del petróleo está barato, pues le da mejor. Y bueno, además es que el precio está barato, pero es que ten en cuenta que en el mundo los temas nominales han subido un 15 o un 20% con la inflación. Luego, comparativamente, para un país árabe que tenga que luego importar cosas del resto del mundo con ese petróleo, pues la relación real de intercambio se les ha ido al garete. Uh-huh. Pues hasta ahora, pues si hablamos de precios de hace 5 años,
antes de la pandemia, pues estaba a menos de $70, ¿no? Y comparativamente 68. Es decir, ahora afortunadamente eso está barato. Ya llevamos un tiempo, se ha notado ya el año pasado en la economía española, ¿no? Pues que nos ha venido bien, ¿no? Sí, pero eso lo notan pues los grandes consumidores de energía, ¿no? Que compran más barato el petróleo. Bueno, en realidad no, pero ¿quién lo nota? Lo notan las petroleras, que pagan menos y nos cobran lo mismo. Bueno, pero si se quedan con la pasta y con eso les sirve para, yo qué sé, ¿no? ¿Para qué? Para generar empleo. Para generar empleo. ¿En dónde? Claro. O para investigar en combustibles sintéticos. Claro, exactamente. No, van a poner redes de esas de cargadores eléctricos. También. Y nitrógeno líquido y de todo, ¿no? Eso tiene muchas... No, es decir, el efecto de una caída de importaciones, pues por una mejora de la relación real de intercambio y que sean las cosas más baratas. Y los efectos de una economía es muy complicado de mirar, ¿no? Pero a nivel global los efectos yo los tengo muy estudiados, ¿no? Desde hace muchos años. En realidad ha sido una de mis especialidades estas cosas, ¿no? Y son muy grandes, ¿no? Y bueno, pues la economía, pues en España está un poco parada, es decir, hoy salen las cifras del paro, la gente como siempre, no, sin tener mucha idea, pues bueno, los políticos por supuesto, ¿no? Pero estacionalmente, pues el mes de mayo ha sido regularcillo, tirando a flojo, ¿no? O sea que se nota que está todo un poco parado, ¿no? Porque la economía española, pues si lo vemos, salvo un poco que hemos recuperado el turismo, que fue un poco la clave del crecimiento del año pasado, más que solo el turismo en realidad, ¿no? Y la deuda pública, gasto público y funciona. Pues el resto de la economía está más bien bastante tostada, ¿no? Y no vemos que haya ninguna... Pero bueno, peor podría ser, ¿no? Porque de experiencias anteriores, pues ya sabemos un poco lo que nos podemos esperar. O sea que mientras esto siga así, pues vamos a ir tirando. Y como comentábamos los otros días, pues oye, aunque no se crezca mucho, la sociedad cambia, la economía cambia, tenemos mejores cosas, ¿no? Porque la manera en que se mide el PIB está bastante mal construida, ¿no? Es decir, se ha crecido más en el mundo de lo que las cifras dicen. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Sí, no te quepa la menor duda. Con los precios como están, hay todavía temores inflacionistas y cosas así, eso ¿no? iba a hacer, porque mañana en teoría no bajan los tipos de interés, No. un cuartillo, ¿no? No. Bueno, Javier López Bernardo me estaba el hombre desesperado con bajada de tipos, y es que en Europa nadie gana nada duro en el sistema financiero. Si compras un bono, pues te arruinas, ¿no? Y sin embargo, pues en Estados Unidos, no sé, ahora están pagando tipos de interés como Dios manda, ¿no? Bueno, ahí andan, ¿no? Es cierto que una de las cosas que empezó bien, pero que luego pues ha ido mal, el manejo de la inflación en España en los últimos meses está haciendo mal. Eso te iba a decir, que en nuestro caso no es un buen manejo de inflación, ya llevamos un 1,9, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que la gasolina está cara, ¿no? Y el aceite. La comida. No, todo en general. No, sí, yo lo digo porque es que es lo que me revienta. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué suben los precios? Bueno, pues porque si las empresas suben los precios y la gente te compra los productos porque tienen dinero, en España ha habido, pues oye, una política de renta, subidas salariales y de pensiones, pues que no es tan mal, quiero decir, a todo el mundo le gusta ganar más dinero, pero luego tiene estos problemas, ¿no? Y en España pues hemos tenido una política de rentas en los últimos 2 años pues muy alegre, ¿no? Y bueno, pues el gobierno lo dice, ¿no? Pues ya fíjate que bien el salario, fíjate lo que ha subido. Y los pensionistas no les vamos a dejar atrás, ¿no? Pero claro, todos ya sabemos, ¿no? En realidad eso afecta mucho lo que hablamos del talento. No, una política de rentas mala, pues termina generando, pues, unas remuneraciones al talento malas. Y la gente se va.
Esa es una de las cosas que nos ha enseñado Stiglitz, ¿no? Es decir, que todo esto no es gratis. Y luego pues el lamentable estado de esta política de rentas española, cómo afecta a los jóvenes españoles, ¿no? Que es una cosa. Y abandono general de muchas otras cosas. Tampoco es por quejarse, pero el tema de la educación, no, pues daría para eso, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo vas a hacer un país? Estoy muy metido en ello ahora a raíz del tema catalán, ¿no? Es decir, es curioso, he estado revisando ya todos los libros que tengo de crecimiento económico, ¿no? Y en ninguno aparece la palabra inteligencia. En toda la historia económica, ¿no? Crecimiento económico, desarrollo y tal, nadie dice que la gente, pues oye, pues sí, hay que ir al colegio más, mejor preparación, pero algo tan evidente como cómo mantener la inteligencia de un país. Todos los niños españoles y en el medio mundo han perdido 2 puntos de cociente intelectual por la pandemia. Es muy difícil ganar la inteligencia, a veces se pierde, pero se debería hacer algo. Desde principios de siglo, todos los jóvenes españoles tienen 4 puntos menos de cociente intelectual. Para que te hagas una idea, esto supone que España va a tener un 30% menos de ingreso per cápita cuando toda esta gente haya ocupado todas las generaciones, estén ya trabajando, que son 2 generaciones, 40, 45 años de empleo ahí. Y en España y un poco en el mundo no puede crecer mucho porque la gente nos estamos volviendo más tontos. Es algo realmente sorprendente. Bueno, esto a nivel general así de España, ¿no? Si ya haces un proceso absolutamente diseñado para volverte tonto, que es lo que hacen con el sistema de inmersión en Cataluña, País Vasco y otras regiones, pues entonces fíjate el problema, ¿no? En Cataluña, ya lo hemos comentado cuando comentábamos, y los estudios míos, los chicos hispanohablantes tienen a los 15 años 9 puntos menos de cociente intelectual que un catalán hablante. ¿Por qué? Pues porque les hacen estudiar en un régimen absolutamente, digamos, lamentable. Y está muy estudiado ya en todo el mundo. Pero bueno, así está, ¿no? Son costes enormes para España. El coste de la inversión lingüística en Cataluña nos va a terminar costando a los españoles a partir ya, ahora ya unos 60 o 70 mil millones de euros al año. Dentro de poco, cuando todas estas generaciones terminen de incorporarse a la oferta de trabajo, pues 100.000, coste enorme. Bueno, pues escucha, que mañana van a tener la oportunidad de discutir contigo y rebatirlo, sí. si es posible. En la caseta, lo vamos a repetir, 206 de la Casa del Libro. De la Casa del Libro, digo, perdón. De la Feria del Libro, ¿dónde voy yo? La Feria del Libro de Madrid. Libro, ¿Dónde voy? Es la Feria del Libro. En la Feria del Libro, la caseta de Deusto, 265 a partir de las 7:15. Allí va a estar Félix López firmando su libro Ahogados, efectos cognitivos y económicos de la inmersión lingüística en Cataluña. Nos da tiempo para un temita más que os haya llamado la atención. ¿A ti, Félix, o la gripe te ha impedido lecturas en profundidad? No, he estado leyendo mucho. He estado también escribiendo un poco sobre el que he escrito más sobre el sistema monetario internacional, Barry Eichengreen, que hemos comentado algún libro otros años, ¿no? Me acuerdo yo. Y que ha escrito mucho sobre el sistema monetario internacional. Sí. Buah, está escrito todo. Hizo, por ejemplo, un libro que la frase ha sido muy exorbitant privilege. Es que el dólar, que los americanos, como tienen el dólar como moneda de reserva y moneda de comercio, pues que tienen un privilegio exorbitante, ¿no? Sí, eso pues sí. Bueno, hay gente como yo que piensa que no. Pero es difícil a la gente convencerla, ¿no? ¿Por qué? El exorbitante, pues porque termina siempre teniendo déficit en balanza de pagos. Es decir, para mantener el sistema monetario internacional, la gente tiene que invertir en tu país, que lo hace todo el mundo, ¿no? Compras acciones, bonos, todo el mundo comprando. Y digamos, lo contrario de eso es que si tienes balanza superávit en balanza por cuenta de capital, pues vas a tener déficit por cuenta corriente. Explicar esto a la gente
no hay a los políticos, pero así es. Y entonces los americanos, hagan lo que hagan, con aranceles, con tipo de cambio del dólar, con tal, pues van a tener siempre un déficit grave. Y un déficit grave en balanza de pagos consiste en que pues vas a tener déficit de coches, vas a tener déficit de productos industriales, ¿no? Que se comercie. Y ese es el problema americano. Parte de todo este problema que estamos ahora, de Estados Unidos contra China, etcétera, pues viene también de un privilegio exorbitado, pero que les funciona en contra, ¿no? Y ahí andan. Bueno, ahí estaba yo revisando un poco para ver un poco qué libro recomendar. Hay uno que es el único de ellos que yo creo que está traducido al castellano, que es una historia del sistema monetario internacional muy interesante desde el año 1870 hasta ahora. No, pues patrón oro, lo que ocurrió entre guerras, todo el sistema de Bretton Woods, no, cuando ya pues el dólar se fue al garete con el oro y se puso el sistema de cambios flexibles, y luego pues todos estos caos de las últimas décadas, ¿no? Así que eso estaba mirando un poco, ¿no? Bueno, muy interesante, muy interesante. Y tú, Chimo, de tus sectores de automoción y movilidad, ¿qué tenemos por ahí? Que parece un poco que se está un poco como está decayendo el interés, ¿no? Por esto del coche eléctrico en Europa y cosas así, ¿o me equivoco? Bueno, muchísimo. En España, fíjate, siempre hemos dicho que lo que tiraban eran los híbridos enchufables, ¿vale? ¿Os acordáis? Sí. No estaban tirando los eléctricos, pero bueno, los híbridos enchufables sí, porque aunque no eran la mejor solución dinámicamente, pero eran una solución para lo de las etiquetas y para tal, 20% de caída en el mes de mayo. ¿Y eso todo por qué? ¿Por el tema este de la guerra comercial y un poco la flojera que le está entrando a Europa con ese tema, o qué? Los empresarios no compran coches. Sí compran coches de logística, de empresas, de furgonetas, de tal, pero los coches de los directivos, que muchos de estos son los híbridos enchufables de los que hablamos, están retrayendo la inversión en los 2 últimos meses. Se está notando que empieza a faltar confianza para gastar. Con lo cual están retrasando un poquito la decisión de compra. Son coches que no sustituyen otro coche muy bueno de que no tiene mucho tiempo, con lo cual no es imprescindible y se están retrasando las decisiones de compra de este tipo de vehículos, lo cual me preocupa porque ese tipo de decisiones son un termómetro. Sin duda alguna. Dice, no, espérate, no lo compres. Y no están retrasando las de operativa, es decir, las de logística, las furgonetas o los vehículos comerciales van bien. Sí, lo que dinamiza así el mercado, bueno, no sé. Están retrasando, lo que les da miedo es no tener ingresos y que el negocio no salga. Y es lo que está retrasando pues el mercado de vehículos de empresa y especialmente el de los híbridos enchufables, porque si miramos el resto del mercado, pues así dando un repaso rápido, ya que estamos a primero de mes, los particulares han crecido un 2%, 95.000 unidades, los rentacar siguen tirando porque el turismo va disparado, y se espera una muy buena campaña en verano, pero claro, sí, las empresas son las que se han quedado atrás y principalmente en este tipo de modelos, porque, ya te digo, si no son necesarios no se gasta. Bueno, pues oye, lo hablaremos, si os parece, próximos programas, pero esto es un indicador, esto es puede ser un síntoma que desgranaremos, si os parece, cuando Félix haya firmado muchos libros y se haya recuperado de esa gripe. ¿Te parece, Félix? De acuerdo. Nos vemos mañana en la Feria del Libro, ojalá eso significara que estás a tono, ¿eh? Venga, animaos a ir a la caseta 265 de la Feria del Libro de Madrid, caseta de Deusto, a partir de las 7:15 estará por allí Félix. Gracias, Félix, gracias, Chimo, cuídate mucho. Saludos a todos los oyentes. Adiós, gracias, adiós, Eduardo. un abrazo.
Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Y ahora le vais a escuchar vosotros, no a Eduardo Castillo, sino a Fede Quevedo, dentro de 25 minutos en su balance, porque llegará la hora de la política y del análisis de las instituciones, una política que sigue todavía, bueno, pues en el lío de siempre, a 6 días, hoy es día 4, a 5 días de las elecciones en Europa. Que ¿cómo las estás viendo? ¿Cómo estás viendo que está? Pues un poco como todas las elecciones europeas, ¿no? Un poquito como... Un poquito así, sositas, ¿no? Son un poco asépticas, sí, ¿no? ¿verdad? Es como que la gente no se termina de... son importantes, porque luego hay que recordar que todo lo que pasa en Europa nos afecta y, Hombre, y el 80% de la normativa que se aprueba en Europa, o sea, de las leyes y normativas que aprobamos aquí en España son transposiciones de directivas y normativas de la Unión Europea, con lo cual la gente debería pensar un poco más en que realmente votar en Europa tiene... pues es importante, ¿no? Nos influye mucho. Pero bueno, el problema es que, claro, estas elecciones están transcurriendo en clave nacional y yo creo que esto no es bueno ni para el país, ni para la democracia, ni para la propia Europa, ¿no? Sí, porque en realidad la gente no sabe exactamente qué va a votar de Europa, solo sabe a quién va a castigar o a quién va a premiar, ¿no? Hoy, esta mañana, porque, bueno, me decía alguien en una red social, dice, si votas a uno pequeño es un voto al PSOE. Digo, no, esto no pasa en unas elecciones europeas, porque primero son circunscripción única, no hay voto útil. Hay voto útil en las elecciones nacionales, puede haber voto útil o no, pero unas elecciones europeas no, realmente. Es decir, es la suma de votos y ya está. Y es decir, si llegas o sea, el hecho de que un partido no llegue a determinados escaños no significa que va a beneficiar a otro. Eso no ocurre en unas elecciones europeas. La gente tiene una percepción muy, muy equivocada de lo que significan unas elecciones europeas, ¿no? Y de todas formas, Fede, también un poco qué lectura se puede hacer, porque aquí hay pues encuestas electorales, ¿no? Hay también del CIS, se pueden criticar más o menos, pero aunque se hagan en clave nacional, aunque se obtengan resultados que, bueno, tengan una lectura nacional, tampoco va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Las encuestas lo que dicen es que, salvo el CIS, que es que el Partido Popular está entre 3 y 4 puntos por encima del Partido Socialista, muy lejos de esos 10 puntos que le daban hace unos meses, que el Partido Socialista ha remontado, y como ocurre siempre en las campañas electorales, ha remontado las encuestas, que esta última semana parece que al PP, como suele ocurrir también, se le atragantan las elecciones. Luego ya veremos lo que pasa el domingo, pero aparentemente eso es lo que está ocurriendo esta semana. Ya no tenemos trackings, ya no sabemos, los tienen ellos internamente, pero nosotros ya no podemos saber qué es lo que están diciendo las encuestas. Y bueno, ¿qué consecuencias puede tener? Pues un resultado muy ajustado no sería muy positivo para Pedro Sánchez y muy negativo para Alberto Núñez Feijóo, sin duda. ¿Pero por las contestaciones internas o por qué? Bueno, pues porque implicaría que se ha equivocado el PP en el modelo de campaña, ¿no? Cuando tú partes con una ventaja de 10 puntos y al final esa ventaja de 10 puntos se reduce a 2 o 3, pues obviamente es que algo no has hecho bien en esta campaña. El Partido Popular no identifica un discurso claro
concreto, fuerte, con el que la gente se pueda sentir identificado. Van cambiando de temas, unas veces se parecen más a Vox, otras veces se parecen menos, no sabes muy bien dónde se sitúan. Yo creo que el PP tiene un problema ahora mismo claro de explicarle a la gente dónde está y qué es lo que va a votar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso se va a ver el próximo domingo. Hoy, de todas formas, tenemos una nueva carta de amor. Sí, efectivamente, hace un rato, hace unos minutos, ¿no? El presidente del gobierno ha dirigido una nueva carta a la ciudadanía. Sí. Sí. Y además así lo titula, Nueva Carta a la Ciudadanía, ¿no? Siguiendo un poquito ya el estilo, ¿no? De aquella carta. ¿Tú te acuerdas de cuando el rey decía la reina y yo? Que al rey se le llamaba la reina y yo. A Juan Carlos I, no a Felipe VI. La reina y yo. Bueno, pues esto es Begoña y yo. Begoña y ha vuelto a publicar una carta en pues un poco como consecuencia de el conocimiento de que ya ha sido llamada. Sí, lo que pasa es que claro, hay quien habla de investigada y de imputada. Yo creo que el término imputado ya se es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que ahora se cambió porque imputado tenía una connotación peyorativa era muy condenatoria, claro, ya, ¿no? ¿Vale? Entonces sí. Pero vamos, ha sido citada como investigada. Antiguamente imputada, a declarar el próximo 5 de julio. Eso es. ¿De qué se queja el presidente del gobierno? De que se haya conocido esta semana. Bueno, es verdad que semana electoral, sí. Semana electoral sí puede ser un poco extraño, efectivamente, que normalmente en este tipo de situaciones los jueces suelen esperar, esto es cierto, a después de las elecciones antes de dar a conocer una decisión como esta. Pero bueno, el 5 de julio es domingo. Parece ser que ese domingo el juez está de guardia y por eso ha llamado a declarar a Begoña Gómez y por eso también ha llamado a declarar también un domingo al resto de investigados en la trama, en esta supuesta trama. ¿Qué dice Pedro Sánchez? Pues que no... Que es un bulo. Que es un bulo, que es una invención de la máquina del fango, la derecha, la ultraderecha. Algo que dice, que insiste mucho Pedro Sánchez en esta carta, que está disponible en Twitter, sí, es hacer el tándem, y además que los cita, si no recuerdo mal. Sí, Abascal y Feijóo, pero como 3 o 4 veces. Sí, claro. Es Abascal, Feijóo, estrategia, Abascal, ¿no? Sí. Exactamente. Es la estrategia de cara a las elecciones del próximo 9 de junio, evidentemente. Esta es una carta que hay que leerla en esa clave y que, por supuesto, él va a seguir hasta el final y que se olviden de cualquier amago de dimisión o de abandono por su parte, ¿no? Ya no se va a tomar 5 días de reflexión, pues ya ha reflexionado lo suficiente. ¿Qué cosas hay que me parecen? Bueno, yo desvelo un poco lo que voy a decir luego en mi editorial, pero evidentemente, es decir, cuando él acusa a los jueces, él es el primero que utilizó una sentencia que luego se demostró que falsa para lograr esa... Claro, para lograr la moción de censura, ¿vale? Por lo tanto, esto del lawfare que dice él ya se aprovechó de una situación de lawfare en su momento para sacar adelante una moción de censura. No hay un contubernio de Abascal y de Feijóo. Habla de la moción de censura, que no va a haber. O sea, esto de la moción de censura... Con Puigdemont. Es un error de Feijóo, el decir, a veces ser un poco gallego en las respuestas, ¿no? Pero es evidente que el PP no va a pactar nada con Puigdemont desde luego no antes de unas elecciones generales, pero él ya lo da por hecho, ¿no? Que quieren hacerle una moción de censura Puigdemont y Feijóo. Bueno, pues... utiliza sus propios bulos, ¿no? En la carta, que esta es la parte más increíble. Iba a seguir charlando contigo, pero bueno, es que tienes el programa. Adelántanos un poco contenidos de... Hoy tenemos Transforma España. Vamos a hablar de mujeres y de educación, y del papel de la mujer en el mundo de la educación y de la importancia de la educación determinada, sobre todo en valores, en talento, en la creación de talento, etcétera. Y hoy tenemos también el chico del chándal, así que vamos a ponernos en forma de cara al verano, que ya toca. Por cierto, que Pedro Sánchez hacía referencia en su carta, sí, al rol de la mujer, ¿no? Sí. En ese sentido, esa defensa de su pareja, de su mujer. Si la mujer tiene todo el mundo a trabajar, sí, lo que no puede hacer es firmar cartas recomendando a gente para que les den subvenciones. Decía, para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Es una carta política, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Es una carta de absoluto ideario político, ¿no? Y preelectoral, pero además que ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, sí, que los hombres y mujeres tienen derecho a trabajar, claro, por supuesto. Lo que no puede hacer la mujer del presidente del gobierno es recomendar en cartas a personas para que reciban subvenciones. Escucharemos a Fede Quevedo dentro de ya 15 minutos, cuando sea la sintonía del balance. Como siempre, es un placer, Fede. Muchas gracias. Edu.
Bueno, esta música que nos pone Jorge Zumeta me figuro que es para ambientar pues el escenario que se queda en una empresa cuando un trabajador o una trabajadora querida se va a otra empresa y se preguntan en su compañía qué hemos hecho mal. Bueno, a ver, ojos azules, no me queda más remedio que hacer esta alegoría por esta música que nos ha puesto hoy Jorge, digo, pues un poco lenta y romanticona, pero bueno, no sé si con tanto dramatismo o tanta película, pero sí seguro que muchas empresas se lamentan de que pues la gente se les vaya, gente buena, gente válida, que podrían pues tener un desarrollo de carrera no eterno. Ojo, los tiempos han cambiado, uno ya en la empresa pues no está 25 años, ¿no? Como antes estaba, ¿no? Pero sí por lo menos que dé tiempo a pues participar en proyectos, a aprender, a desarrollarse y a dejar una impronta en la empresa. Bueno, pues sobre esto se han preguntado en Design Bridge & Partners, que es una consultora global de branding y diseño estratégico del grupo WPP, pues que la gente se va, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros le queremos preguntar a Beatriz González, que es Senior Strategy Consultant de Design Bridge, pues cómo la imagen de marca, cómo la creación de valores, cómo el diseño estratégico de una empresa, ¿no? Puede contribuir al mismo tiempo pues a esa retención. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edu. Oye, ¿suele ponerse esta música cuando un empleado se va? No. No. Bueno, depende de la situación. Bueno, hay veces que hay aplausos, cuando ¿sí? Hay veces que hay aplausos. No, pero nosotros no queremos hablar de la toxicidad de algunas personas que se van y esos aplausos no, sino precisamente de las culturas a veces tóxicas que hacen que la gente se quiera ir, ¿no? A ver, ¿qué habéis visto vosotros? Que no sé si en porcentajes o por lo menos en culturas empresariales que tienen mucho que ver con la permanencia o la alta rotación, ¿no? De sus empleados. Sí, efectivamente. Lo que nosotros hemos estado viendo en diferentes estudios, diferentes datos de tendencias y demás, es que hay un porcentaje elevado, pues de más del 60, incluso 70% de personas que están dispuestas a abandonar su compañía si la cultura es tóxica, ¿no? Y más de un 90% que dice que no se uniría jamás a una compañía con mala reputación en este sentido, con lo cual la reputación y la cultura de una compañía de cara al empleado es muy relevante y más hoy en día, ¿no? Que como dices, la gente ya no está 25 años en una empresa ni espera estarlo tampoco. Oye, yo creo que lo primero, fíjate, sí. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que las empresas entiendan que cómo la imagen que transmiten, la idea que su cultura desprende, ¿no? hacia el exterior, es clave, ¿no? Para la atracción y para la retención del talento. Pero cuando una empresa sabe que quizás su imagen es mala, es decir, porque también tendrán que darse cuenta que hay mucha gente por la vida y mucha empresa por la vida que cree que lo está haciendo bien y sin embargo está teniendo un problema precisamente de atractivo. Sí, pero bueno, al final los datos son los datos, las empresas tienen sus KPIs y las empresas saben perfectamente si el índice de rotación que tienen de empleados es elevado o ha aumentado durante los últimos años, los últimos meses, o si no están siendo capaces de atraer el tipo de talento que ellos están buscando, ¿no? Y en ese sentido es importante, yo creo que cada vez más empresas son conscientes de que lo que necesitan es desarrollar una propuesta de valor que sea relevante, ¿no? Para el público que quieren captar, pero no solamente para el público que quieren captar o estos empleados potenciales, ¿no? Que quieren atraer, sino también para los empleados actuales y favorecer pues que quieran permanecer en la compañía todo el tiempo que sea posible. A lo mejor no esos 25 años que comentábamos, pero sí un largo tiempo, ¿no? Vale, ¿y cuáles son un poco esos factores más decisivos a la hora de hacer que uno pues quiera trabajar en tu empresa o no quiera irse de tu empresa o esté, como dicen en LinkedIn, ¿no? Open to work, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores decisivos? Pues mira, lo más importante para ofrecer una propuesta de valor relevante, en primer lugar, es trabajarlo desde la propia marca. Tiene que estar alineado con la propuesta de valor que tiene tu marca para que sea coherente. No tiene ningún sentido que tu marca esté ofreciendo una cosa al cliente, por ejemplo, y después esté ofreciendo otra cosa totalmente diferente a los empleados, ¿no? Para eso es importante lanzar o tener comunicación bidireccional, escuchar mucho
a estos públicos, entender muy bien cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades, incluso cuáles son sus deseos, ¿no? Y poder entenderlos y poderles ofrecer estas propuestas relevantes. Al final, pues hoy en día se habla mucho, ¿no?, de condiciones de flexibilidad, por ejemplo, o se habla de teletrabajo, de trabajar desde casa o de poder desarrollar tus labores desde diferentes lugares. Pero incluso más importante que eso, te diría que es clave mostrar una transparencia absoluta de qué es lo que la compañía está esperando del talento, pues si es dedicación de horas trabajo, o si es el rendimiento de los empleados, o si son el esfuerzo, ¿no?, que puedan destinar. Y obviamente no a todo el mundo le va a encajar, o no a todo el mundo le va a resultar apetecible lo que tú esperas de ellos, pero eso también es una manera, ¿no?, de filtrar quién puede ser el talento que estás buscando y quién no, y puede ayudar también a los propios empleados o al propio talento a filtrar si quieren trabajar para esa empresa o no quieren trabajar para esa empresa. Pero como te digo, es importante que esté alineado, la propuesta de valor al empleado esté alineado con la propuesta de valor de la marca, es importante que sea transparente y es importante que escuche al talento, ¿no?, y entender sus necesidades, entender sus deseos y entender sus expectativas. Oye, Beatriz, y vosotros desde Design Bridge Partners, ¿cómo ayudáis a esas empresas? Porque vosotros, como digo, sois especialistas, ¿no?, en branding y en diseño estratégico. ¿Cómo podéis ayudar a una empresa a que de alguna forma, pues oye, se posicione, entienda a ese talento? Un talento, ojo, que también puede ser intergeneracional, porque puede ser un talento de generación X que busque unas cosas, o uno de generación Z o alfa. Bueno, los alfa no sé si están todavía en la universidad, pero bueno, que van a empezar a salir al mercado de trabajo. Pero llegarán. Exactamente, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué podéis hacer? ¿Qué es lo que les recomendáis? Mira, lo más importante te diría que es hacer un diagnóstico o una auditoría de cuál es la situación actual de la empresa, entender muy bien qué es lo que ellos están buscando, entender muy bien qué es lo que ellos son capaces de ofrecer y entender muy bien el público al que se dirigen para también poder entender estas necesidades y estas expectativas que te comentaba. Y una vez que está todo esto claro, pues se desarrollan las propuestas de valor ad hoc o adecuadas para cada marca, porque al final cada marca es diferente, cada marca ofrece sus propias propuestas, pero sí te diría que lo que tenemos muy en cuenta es que sea diferente, porque es importante que en este sentido se diferencie también de otras compañías en el mercado laboral, que al final todos están compitiendo contra todos. No es como cuando te diriges a los clientes, ¿no?, que al final pues compites contra, si eres alimentación, pues compites contra otras de alimentación. En este caso, todas las compañías o todas las marcas compiten contra todas porque todas quieren atraer un talento definido. Otra cosa que tenemos muy en cuenta es que sea esta propuesta de valor que sea capaz de transmitir el significado del trabajo, no para las personas, es decir, que sean capaces de entender o que sean capaces de hacer llegar a estos públicos para qué sirve su trabajo y por qué es importante lo que van a hacer con nosotros. Luego, también otro punto relevante a considerar es desarrollar propuestas que sean capaces de adaptarse a las diferentes realidades que se están enfrentando, a los diferentes tipos de públicos. Tú hablabas de público intergeneracional. Obviamente hay personas de diferentes edades que al final también tienes que atraer, pero no solamente diferentes edades, también hay diferentes categorías profesionales que pueden estar dentro de una misma compañía, puede haber diferentes tipos de profesiones, incluso si te diriges a tu talento interno, diferente longevidad. Hay gente que lleva 10 años, hay gente que lleva 6 meses, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto también que se adapte a los cambios del contexto, ¿no? Al final el mercado laboral es un mercado que avanza muchísimo, que cambia muchísimo, y es importante seguir conectando con todos estos empleados, con todas sus demandas a lo largo del tiempo, porque lo que nosotros, tú o yo, o cualquier trabajador quiere hoy no es lo mismo que a lo mejor queríamos hace 2 años, o no es lo mismo que vamos a querer dentro de 2 o dentro de 3 años, ¿no? Pero te diría eso, realizar diagnóstico y luego a la hora de desarrollarlo tener en cuenta que sea diferente, que transmita cuál es el significado del trabajo para las personas, que se adapte a estos diferentes tipos de públicos, de pues diferentes edades, categoría profesional y demás, y que sea capaz de adaptarse al contexto cambiante en el que nos movemos. Una pregunta. Las empresas quizás deberían hacer este ejercicio que les has planteado, pero no lo hacen porque dicen, bueno, ahora no estoy en un momento de contratación. Dice, ya, amigo mío, pero es que al final el momento de contratación igual te surge mañana o te va a surgir a lo largo, ¿no?, de tu evolución, más si quieres crecer, ¿no? Es decir, que es algo que aunque no estés en un momento donde necesites X perfiles, los vas a necesitar. Es decir, no lo dejes para mañana, porque la reputación se trabaja hoy, no mañana, ¿no? Efectivamente, sí.
Y de hecho no es solamente la necesidad de contratar en un momento dado o de mantener lo que tienes, ¿no? Sino es también la propia productividad de los empleados. Si tú consigues desarrollar una cultura, si tú consigues desarrollar una propuesta de valor que esté bien alineada con sus expectativas, al final lo que consigues son empleados que están comprometidos, y al final empleados comprometidos con tu marca, con tu compañía, pues son más productivos que empleados que no lo están. Teníamos datos, manejábamos el otro día en un estudio dentro de la compañía datos que decían que un empleado comprometido es un 44% más productivo que un empleado satisfecho, y que incluso un empleado que se siente inspirado, que va más allá, es más de un 100% más productivo. Y es que al final pues repercute en el rendimiento de la compañía, ¿no? Porque pues si tú tienes trabajadores que están comprometidos, que hacen muy bien su trabajo, al final pues esto te permite ser más eficiente y aumenta el revenue de las compañías, ¿no? Teníamos también datos que hablaban de hasta 2,5 veces más con respecto a compañías donde los empleados no están comprometidos, con lo cual, como tú dices, no es solamente tener en cuenta si quieres contratar ahora o no, que en algún momento te va a llegar el caso, ¿no? Sino también trabajar para ese empleado actual o ese talento actual que está trabajando ya para ti. Una última pregunta, súper rápida, que se nos va el tiempo. Claro, estamos en la era del trabajo híbrido, del teletrabajo y tal. Sí. Esto entiendo que dificulta las cosas, o las facilita, no lo sé. Bueno, realmente la situación no cambia tanto, porque al final se trata, como te digo, de desarrollar propuestas de valor que sean relevantes para las audiencias, independientemente de cuáles sean sus condiciones de trabajo o su lugar de trabajo. Es verdad que el trabajo híbrido pues muestra nuevas formas de trabajo y que además pues desde la pandemia se ha desarrollado muchísimo más, ¿no? Y el reto está ahí, y es desarrollar esta propuesta de valor que sea relevante para el talento, independientemente de dónde trabaje, de cuáles sean sus condiciones, de cuál sea la edad que tenga o las expectativas, ¿no? Pero es importante en este sentido también que la experiencia que se genere sea consistente, ¿no? Sean cuáles sean, pues como te digo, la ubicación, las condiciones de trabajo, pero lo importante es que todos reciban una misma propuesta de valor alineada, ¿no? Y que independientemente de dónde trabajen, pues sean capaces de generar este orgullo de pertenencia para la compañía. Bueno, pues ahí están las claves. Yo no sé si hay algún CEO o algún director de recursos humanos o algún trabajador escuchándonos, pero por lo menos le hemos hecho reflexionar sobre, o que se haga la pregunta mañana: ¿estoy transmitiendo la cultura que realmente quiero transmitir para atraer, para retener? Bueno, pues oye, pregúntatelo. Como decía nuestra invitada Beatriz González, en nuestro Strategic Consultant de Design Bridge, pues tienes KPIs, ¿no? Mídelo y hazte preguntas. Es lo que hacemos nosotros en Afterwork. Se las hemos hecho a Beatriz González. Gracias, Beatriz, mucha suerte. Hasta muy pronto. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues como igual ahora mismo estás metido en un atasquito y estás empezando a enfadarte porque quieres llegar ya a casa, te vamos a dejar con esta buena música, igual de lenta, que nos va a dejar Jorge Tumeta para la despedida. Y además te va a servir también para reflexionar sobre las cosas que hoy hemos trasladado, hemos comentado, hemos compartido en este After Work. Si eres empleado, si eres empleador, hazte la pregunta: ¿cómo estás de a gusto en tu empresa? ¿Estás haciendo para que estés a gusto en tu empresa? Bueno, pues ahí dejamos la pregunta. Nosotros nos despedimos. Volveremos mañana. Sintonía de Capital Radio a las 19 horas. Hasta entonces, cuidaros. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Escucha cada día entre las 8 y las 8:30 de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote.